Bueno, vamos a conversar hoy sobre la injuria renal aguda. Yo soy el doctor Francisco Hernández. Un saludo a todos. Soy médico internista, nefrólogo y jefe del servicio de nefrología y diálisis del Hospital Vargas de Caracas, profesor instructor de Clínica Médica A. El término injuria renal aguda realmente es un término que no es muy utilizado en el ambiente o en lo que es la medicina como tal, ¿no? Es un término quizás más aplicado a la parte jurídica. Sin embargo, desde aproximadamente el 2005-2006 fue una terminología que se adoptó para conversar o para señalar lo que antes lo denominábamos como la insuficiencia renal aguda. En este caso, entonces, ahora la llamamos injuria renal aguda, que no es más que lo que uno pudiera llamar fallo o insuficiencia o un daño renal agudo. Es un síndrome clínico secundario a múltiples etiologías que está caracterizado por un rápido deterioro de la función renal, el cual se traduce en dos cosas fundamentalmente: en un aumento de la concentración de productos nitrogenados en sangre y a una disminución de la diuresis o la cantidad de orina que un paciente pueda presentar en un momento determinado. En cuanto a algunas cifras importantes, entre el 5 y el 7% podemos observar la presencia de injuria renal aguda en los pacientes que están hospitalizados y mucho más frecuente en los pacientes que se encuentran en las unidades de terapia intensiva, lo cual sube esa incidencia entre el 27 y el 67%. En 35 a 60% de mortalidad se puede observar en esta enfermedad renal aguda o injuria renal aguda. Cuando nosotros la clasificamos, que ya lo vamos a ver más adelante, en AQI1, AQI2 o AQI3, que son las siglas en inglés, la sobrevida en el AQI3 está disminuida en menor del 60%. En la injuria renal aguda grave, requiere tratamiento de reemplazo renal tipo hemodiálisis, y entre 1 y 3% de esos pacientes que requieren un tratamiento sustitutivo pueden requerir o pueden permanecer en un plan de hemodiálisis de manera crónica. ¿Cómo evaluamos la función renal de un paciente que tenemos allí en hospitalización? De muchas formas. Una, midiendo el filtrado glomerular. Ese filtrado glomerular lo podemos medir a través de esas famosas pruebas de funcionalismo renal que consisten en recolectar la orina durante 24 horas. Luego, las simples cifras de urea y creatinina en sangre también nos dan una idea de cómo está la función renal. El aclaramiento de creatinina, que no es más que la orina de 24 horas, pero determinando creatinina. Recuerden que ahí se puede determinar aclaramiento de cualquier otra sustancia. Evaluando la proteinuria, porque la proteinuria es uno de los marcadores que nos hace sospechar si el riñón funciona en forma adecuada o no. Si la proteinuria es importante, por supuesto, va a haber un daño renal. Y tenemos para esa función renal algunas ecuaciones o algunas fórmulas que se han venido estableciendo desde hace varios años. Dentro de ellas tenemos la famosa fórmula de Cockcroft-Gault, la fórmula de MDRD, la fórmula de CKD-EPI, que es la que nosotros en particular utilizamos en nuestro servicio. Y por supuesto hay otros estudios, sobre todo estudios de imágenes, que nos pueden dar también una idea de cómo está la función renal. Aquí tenemos un cuadro de una clasificación de la injuria renal aguda que se realizó entre el año 2002 y 2004 y que fue denominada la clasificación de Rifle o los criterios de Rifle. ¿Por qué se llamaba Rifle? Porque las siglas de RIFLE eran los 5 estadios o las 5 etapas de esta clasificación. La primera fue denominada como riesgo y consistía en un aumento de la creatinina pues, aproximadamente de 1.5 veces su valor basal, o un descenso del filtrado glomerular de aproximadamente mayor del 25%. Esto aunado a una disminución del flujo urinario menor de 0,5 mililitros por kilo por hora en un lapso de 6 horas. Luego venía la injuria o el daño, que era un aumento de la creatinina 2 veces el valor basal, o un descenso del filtrado glomerular por debajo del 50%, o una disminución del flujo urinario menor de 0,5 mililitros por kilo por hora en un lapso de 12 horas.
Luego el fallo, que era la tercera etapa, un aumento en la creatinina 3 veces su valor basal o un descenso del filtrado glomerular por debajo o mayor del 75%, o un valor absoluto de la creatinina mayor de 4 miligramos por decilitro, o un flujo urinario menor de 0,3 mililitros por kilo por hora en un lapso de 24 horas, o que usted tenga un paciente que tenga anuria. Entonces, ese también es clasificado dentro del fallo renal agudo. Luego venían dos etapas adicionales, que era la pérdida, que es simplemente una pérdida completa de la función renal por más de un mes, 4 semanas, y cuando esa pérdida de la función renal pasaba los 3 meses, ya era la última etapa de esa clasificación de Rifle, que era la parte final, por eso le pusieron la letra E, que es END de final, que es enfermedad renal crónica ya severa o terminal. Esa fue la clasificación de Rifle que realmente revolucionó digamos, la forma de cómo manejar y cómo clasificar la insuficiencia renal aguda. Luego vino la clasificación de Akin, es decir, un grupo de nefrólogos se reúne y determina que a ellos les parece que esperar que la creatinina suba 1.5 veces su valor basal en el lapso que establecía la clasificación de Rifle era como esperar mucho, que podía agregarse un criterio que pudiera determinar el fallo renal agudo de una manera más precoz. Entonces ellos le agregan un nuevo elemento que es que un incremento de más de 0.3 miligramos por decilitro de creatinina sobre el valor basal ya era un signo de que había una insuficiencia renal aguda o en este caso una injuria renal aguda. Le agregan ese elemento. Y lo otro que ellos señalaron, ese grupo de nefrólogos que llamaron a King en el año 2007, que ellos también establecían que el hecho de que la tasa o la clasificación de Rifle estableciera tasa de función glomerular o de filtrado glomerular no les parecía adecuado, porque ellos decían que la filtración glomerular no podía ser un criterio, como de hecho es así, para determinar el grado de insuficiencia renal aguda, sino que la tasa de filtración glomerular está afectada por múltiples causas y que eso realmente no es aplicable en la injuria o la insuficiencia renal aguda. Entonces ellos eliminaron ese criterio de que si la tasa disminuye por debajo de un 50% o por debajo de un 25%, eliminaron eso y se quedaron con los otros criterios. En caso de la diuresis, vean que en la columna del lado derecho se mantienen los mismos criterios en cuanto a la disminución de la diuresis. Y bueno, solamente le agregaron el tema de los 0.3 miligramos de aumento de la creatinina y eliminaron hablar de porcentaje de filtración glomerular. En la próxima lámina vamos a ver la clasificación que usamos en la actualidad según CADIGO. CADIGO no es más que una corporación o una agrupación de especialistas en nefrología que establecen cada cierto tiempo unas pautas, unas normas por las cuales los nefrólogos nos guiamos de manera regular. Ellos utilizaron la clasificación de Rifle y la clasificación de Akin y en el año 2012 establecen estos criterios que es más o menos lo que hemos venido conversando, pero ellos trataron como de afinar esa clasificación. Entonces, para que quede claro, esta que ven en este momento es la clasificación que usamos en la actualidad, según CADIGO, y es una clasificación que viene del año 2012. ¿Cómo clasificaron la injuria renal aguda o AKI, de acuerdo a sus siglas en inglés? En 3 etapas. La etapa 1, cuando la creatinina sube 1.5 a 1.9 veces su valor basal en los últimos 7 días. O que usted observe un aumento de la creatinina de más de 0.3 miligramos en un lapso de 48 horas. El AKI 2 es cuando la creatinina aumenta 2 a 2.9 veces el valor basal y el AKI 3 cuando aumenta 3 veces el valor basal. O que usted observe un aumento de la creatinina más de 4 como valor absoluto. Los criterios relacionados con la diuresis, que es la columna del lado derecho, se mantienen igualitos como lo hizo Rifle con sus 3 primeras etapas de su clasificación y como lo hizo aquí. Menos de 0,5 mililitros por kilo en la etapa 1
menos de 0,5 mililitros por kilo en 12 horas en la etapa 2 y menos de 0,3 mililitros por kilo por hora en las próximas 24 horas. Eso es la clasificación que usamos en la actualidad. Aquí 1, 2 y 3 de acuerdo a estos criterios que ustedes ven allí. Allí tenemos una tabla donde comparamos las tres clasificaciones. La rifle en el 2004, la ACN en el 2007 y la que utilizamos en la actualidad, CADIGO, en el 2012. Es más o menos para que vean las diferencias, que no son muchas entre una y otra clasificación, pero ya el consenso, como les dije, se establece a través de CADIGO en el año 2012, que es la última que les presenté. En la próxima lámina vamos a ver cuáles serían la fisiopatología o las causas de la injuria renal aguda. Es decir, si nosotros tomamos en consideración que un riñón tiene una perfusión, ¿verdad? El órgano, que es el riñón, tiene una perfusión, un riego sanguíneo que mantiene sus funciones en forma adecuada. Luego, el riñón tiene una integridad, tiene toda una estructura que le permite su funcionamiento adecuado, su parénquima, y luego tiene unas vías excretoras por la cual se produce este filtrado que finalmente se traduce en lo que es la orina. Cuando se altera cualquiera de esas etapas o regiones anatómicas del riñón, ya sea la perfusión, ya sea su integridad o ya sea su excreción, estamos en presencia de una injuria renal aguda, sea prerrenal, sea renal o parenquimatosa o intrínseca, o la insuficiencia o injuria renal aguda de tipo obstructivo. Es decir, cuando hay un daño en la perfusión, estamos hablando fundamentalmente de una injuria de tipo prerrenal. Cuando hay un daño en su estructura y su integridad, es la renal propiamente dicha. Y cuando hay un daño en la excreción o en la vía excretora, estamos hablando de la injuria renal aguda obstructiva. De tal manera que es muy sencillo y aquí en este gráfico lo pueden observar mejor. Ven en el lado rojo o lo que está identificado con el cuadrito rojo, vean que es los vasos sanguíneos y la perfusión. Cuando eso se altera, la injuria renal aguda es prerrenal, como lo dice allí el primer cuadrito rojo que está en la parte superior. Luego lo que está identificado con verde no es más que la estructura del riñón. Esa estructura, entonces, es lo que llamamos una injuria renal aguda renal. Otros la llaman parenquimatosa, otros la llaman intrínseca. Y cuando se altera, que es el cuadrito morado, que es el que está en la parte inferior central de la lámina, cuando se altera cualquier parte de la vía excretora, ya sea los cálices, la pelvis renal o el urétero o la vejiga, estamos hablando de una injuria renal aguda postrenal o post-obstructiva o obstructiva. En la siguiente lámina tenemos entonces que posteriormente a la instauración de la injuria renal aguda hay una fase de mantenimiento y una fase de resolución. Recuerden que esto es reversible en la mayoría de los casos, a diferencia de la enfermedad renal crónica. Una buena parte de los pacientes que tienen injuria renal aguda cursa con oliguria, no necesariamente es así, pero un 60% lo hace, por razones estadísticas más frecuentes en el sexo masculino y en los pacientes mayores de 60 años. ¿Cómo podemos diferenciar una injuria renal aguda de una enfermedad renal crónica? Bueno, primero el interrogatorio que se le hace al paciente. Segundo, si el paciente trae exámenes previos, podemos comparar cómo era su creatinina hace unos meses o hace unas semanas y cómo es en la actualidad. Lo otro es, por ejemplo, el caso de la hemoglobina. Si el paciente tiene una hemoglobina baja y el paciente tolera bien esas cifras de hemoglobina baja, probablemente se trate de una enfermedad renal crónica. Si el paciente tiene bajos niveles de calcio, tiene bajos niveles de fósforo, tiene una acidosis, probablemente esto sea un problema de larga data. Si el paciente tiene niveles de potasio alto, no tiene mayores trastornos electrocardiográficos o sintomatología, probablemente se trate de un problema crónico. Y si logramos hacer un ultrasonido renal y vemos unos riñones pequeños, pues obviamente se trata de un problema crónico. De tal forma que desde el interrogatorio y el examen físico, pasando por los exámenes paraclínicos y los estudios de imagen, puede darnos el diagnóstico si esto es un problema agudo o es un problema crónico en caso de que tengamos la duda.
Seguimos. Hay algunos biomarcadores, se los estoy buscando aquí para que sepan que eso existe, para que sepan lo que es la nefrología en la actualidad, pero realmente no lo usamos mucho. Muchos de ellos están todavía en etapa de investigación. En Venezuela son pocos los que se hacen a nivel de los laboratorios, pero es para que vean todos los biomarcadores de injuria renal aguda que en la actualidad se están estudiando y se están investigando. Desde marcadores para ver cómo es la función del túbulo renal, marcadores de cómo está la función glomerular y muchos otros, ¿no? Pero realmente nosotros seguimos usando los tradicionales, que es la creatinina, la tasa de filtración glomerular y los que ya le mencioné al principio. Pero hay muchos biomarcadores que en la actualidad se están utilizando para la injuria renal aguda y ahí tienen una lista de ellos para que sepan pues que esto es lo que se está usando en la actualidad en muchos países del mundo. La injuria o insuficiencia, como se llamaba antes, prerrenal, ya les dije que era motivado a una disminución del flujo sanguíneo y de la irrigación a nivel renal. Entonces ahí tienen las causas: disminución del volumen extracelular efectivo. Eso se puede producir por pérdidas como hemorragias, vómitos, diarreas, pacientes que están deshidratados. Muchas veces esa disminución del flujo sanguíneo puede ser por redistribución, es decir, pacientes con hepatopatía, síndrome nefróticos, pancreatitis, peritonitis, malnutrición. Muchas veces puede ser por disminución del gasto cardíaco, lo que llamamos un síndrome cardiorrenal. Y eso lo podemos ver en shock cardiogénico, miocarditis, infarto agudo del miocardio, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco. Muchas veces es por vasodilatación, el uso de hipotensores, la sepsis, el shock anafiláctico producen disminución del riego sanguíneo por vasodilatación. A veces más bien es por vasoconstricción, que no le llega suficiente sangre al riñón. Y esto se puede producir, por ejemplo, en el síndrome hepatorrenal, en la sepsis también. O vasodilatación de la arteriola eferente por el uso de medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En la próxima lámina vemos aquí que el daño parenquimatoso o la injuria renal aguda de tipo renal fundamentalmente se expresa o se manifiesta como una necrosis tubular aguda y como otro tipo de manifestaciones que es la nefritis tubulointesticial, la oclusión vascular, la glomerulonefritis y a veces también puede ocurrir la necrosis cortical. En cuanto a la necrosis tubular aguda, hay modificaciones hemodinámicas que conducen a una isquemia. Es decir, si tú tienes una insuficiencia o una injuria renal aguda prerrenal por falta de riego sanguíneo y ese riego sanguíneo se mantiene por un tiempo determinado, va a haber ya una necrosis del túbulo, de las células tubulares, y produce una injuria renal aguda ya no prerrenal, sino renal o parenquimatosa. Entonces tenemos que la injuria renal aguda parenquimatosa o renal tiene entonces una necrosis tubular aguda que puede ser fundamentalmente de dos tipos: la de origen hemodinámico isquémico, que inicia como una prerrenal y termina siendo una renal por un sostenimiento de esa hipoperfusión, y la necrosis tubular aguda nefrotóxica, que es fundamentalmente por exposición a tóxicos, como su nombre lo indica, ya sea fármacos, algunos compuestos endógenos, antibióticos, otro tipo de medicamentos, cortes, etc. Entonces, en cuanto a la injuria renal aguda parenquimatosa, tenemos que la necrosis tubular aguda, que es la que mayormente se expresa, tiene una buena parte, una diuresis normal en el 66% de los casos. La orina tiene una osmolaridad similar a la plasmática. El sodio generalmente es mayor de 40. La proteinuria generalmente es leve. Hay leucocituria. Y hay otro signo que es la necrosis cortical, que es una forma del fracaso o la injuria renal aguda y se presenta o la observamos en pacientes con abortos sépticos, placenta previa, coagulación intravascular diseminada. Esa sí es verdad que cursa con anuria, es decir, el paciente tiene una ausencia completa de la diuresis. En la injuria renal aguda, esas células tubulares tienen normalmente altos requerimientos de ATP y alto requerimiento de oxígeno, bueno, se ven alterados por todos estos factores que ya hemos conversado
y la activación del sistema renina-angiotensina y todo lo que es una alteración del endotelio produce alteraciones en la endotelina, en el óxido nítrico, en el tromboxano, en las prostaglandinas, y todo ello conduce a un daño tubular importante. Entonces, en conclusión, con la injuria renal aguda de tipo renal, tenemos entonces que la isquemia y la hipoxia producen un daño endotelial. Y todo eso activa mecanismos celulares, se altera el calcio y los hidrogeniones, hay una acidosis intracelular, hay activación de enzimas degradativas como fosfolipasas, hay generación de radicales libres, hay una infiltración de neutrófilos, hay un daño en el citoesqueleto y finalmente una necrosis, que es la necrosis tubular aguda. Afortunadamente esto se puede recuperar, luego viene un proceso de expresión de genes de respuesta inmediata, viene una acción de algunos factores de crecimiento, las células empiezan a regenerarse y el paciente empieza a recuperarse. Claro, en la injuria renal aguda de tipo renal, la recuperación es un poco más lenta que la que se puede producir en la injuria renal aguda de tipo prerrenal. Entonces, este cuadrito, vean que es muy fácil. Tenemos una injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda. Tenemos entonces del lado izquierdo la prerrenal, en el medio la intrínseca o renal y del lado derecho la posrenal. Dentro de la renal intrínseca, que es la que hemos venido conversando en este momento, tenemos la necrosis tubular aguda, que es un daño tubular, la nefritis intersticial y las glomerulonefritis u otras causas. Y dentro de la enfermedad tubular aguda o la necrosis tubular aguda tenemos la isquémica, que es la perpetuación de una perfusión por un tiempo un poco más prolongado, y la tóxica, que es la que les conversé, que puede ser por diferentes toxinas como medicamentos, como contrastes, etc. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros con algunos elementos del laboratorio, tanto en la orina como en la sangre, si una injuria renal aguda es prerrenal o ya se convirtió en una injuria renal aguda de tipo renal o intrínseco o parenquimatoso? Muchas veces es difícil diferenciarla porque si hay una perfusión alterada, eso nos va a producir una injuria prerrenal, pero si se mantiene en el tiempo ya se convierte en renal. ¿Qué elementos pudiéramos utilizar en el examen de laboratorio para saber si es prerrenal o es renal? Bueno, ahí tenemos. En este cuadro quizás no se ve, no se observa muy bien, está quizás un poquito borroso, pero vean que con el sodio, tanto urinario como en sangre, con la creatinina, tanto en sangre como en orina, con el BUN o la urea, y con un examen simple de orina donde observamos la osmolaridad urinaria, ya nosotros podemos saber con esos parámetros si esto es prerrenal o es renal. Por ponerles un ejemplo, el sodio urinario, cuando es una injuria renal aguda prerrenal, el sodio urinario va a estar bajo, mientras que en la injuria prerrenal, parenquimatosa o renal, el sodio va a estar un poco más alto. Ese simple parámetro de sodio urinario nos puede hacer la diferenciación. Un examen de orina simple y sencillo va a tener una osmolaridad muy alta en la injuria prerrenal, mientras que va a tener una osmolaridad más baja en la injuria del tipo renal. Entonces, vean cómo tanto el sodio como la urea y la creatinina, como el examen simple de orina, nos puede diferenciar si la injuria es prerrenal o es renal. Entonces, en la obstructiva, quizás es un poquito más sencillo el diagnóstico. En la obstructiva, con una historia clínica adecuada, el paciente generalmente nos va a decir que sufre de cólicos nefríticos porque tiene una litiasis renal recidivante. Muchas veces son pacientes mayores de 60 años con problemas prostáticos y el paciente ya te lo refiere, o puede ser paciente con un problema neoplásico, ya sea mujer, del cuello uterino, o en el caso del hombre, sea de próstata, y ya nosotros con los antecedentes pudiéramos tener una idea de que hay un proceso obstructivo. Y por supuesto vamos a utilizar otros elementos paraclínicos como las radiografías, el ultrasonido, que es muy realizar y muy accesible, tomografía axial computarizada. La urografía de eliminación prácticamente es un estudio que ya está en desuso a raíz del advenimiento de la tomografía y la Urotac. El gamagrama renal también es difícil de realizar en la actualidad
y es un estudio que cada día lo usamos menos, salvo casos muy puntuales para determinar la función renal de manera individual entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. Y bueno, en este caso el examen de orina sí nos va a aportar poco porque no va a tener mayores alteraciones. En el caso de que el paciente tenga una obstrucción vascular, que es la que nos está produciendo un daño renal, vamos a utilizar el ultrasonido Doppler para ver las arterias renales y, por supuesto, la famosa arteriografía, que es el gol estándar para ver los vasos sanguíneos. La biopsia renal no es un estudio que usamos de rutina en los pacientes con injuria renal aguda. Se puede utilizar en algunos casos donde podamos sospechar una glomerulonefritis de alguna causa, por ejemplo, un lupus o alguna vasculitis, pero en términos generales no es un estudio que usamos de rutina, salvo en casos muy puntuales. En el caso de la injuria renal aguda de tipo obstructivo, ¿cuáles son las causas? Anomalías congénitas de las vías urinarias, uropatías adquiridas como la hiperplasia prostática benigna, enfermedades malignas como el cáncer de cuello uterino en la mujer y el prostático en el hombre, y algunas otras patologías poco frecuentes como la fibrosis retroperitoneal, que puede conducir a una disminución del calibre del uréter de un lado determinado. Bueno, ahora vamos con lo que se refiere al tema del tratamiento, que es una de las cosas más importantes. Si usted hace un buen diagnóstico de la injuria renal aguda, va a colocar, por supuesto, un tratamiento adecuado y pertinente. En el caso de la insuficiencia o injuria renal aguda del tipo prerrenal, que generalmente se trata de un problema de hipoperfusión o falta de volumen sanguíneo, falta de líquidos, por supuesto, va a tener que realizar una reposición muy cuidadosa de líquidos con un balance hídrico adecuado. Hay que vigilar el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco influye mucho en la injuria renal aguda prerrenal. Hay que hacer un tratamiento precoz y adecuado de los procesos infecciosos. Hay que utilizar en forma muy delicada y cuidadosa los fármacos que son nefrotóxicos y ajustarlos a la tasa de filtración glomerular. Hay que hacer un adecuado uso y pertinente de los radiocontrastes a la hora de realizar un estudio de imagen. Y fíjense que todas estas cosas son las que generalmente uno tiene que estar pendiente, sobre todo en los pacientes que están en las unidades de terapia intensiva. Hoy en día, que el tema que nos ocupa, por ejemplo, es el COVID-19 y que los pacientes tienen una alta mortalidad cuando ingresan a las unidades de terapia intensiva y tienen una injuria renal aguda, todos estos factores que acabamos de mencionar son sumamente importantes para el pronóstico de los pacientes con COVID-19 que hacen injuria renal aguda por todas las causas que hemos conversado. Hacen injuria prerrenal por el manejo de líquidos, hacen injuria, además de la hipoxia, hacen injuria renal por el uso de medicamentos, por sepsis, hacen injuria posrenal porque muchos de ellos son pacientes mayores de 65 años y pueden tener cuadros obstructivos por diferentes causas. Es decir, que todos estos temas son muy pertinentes para ser aplicados en los pacientes con COVID-19. El caso del potasio, reponerlo con mucho cuidado. Recuerden que son pacientes que el potasio puede estar elevado, el bicarbonato igualmente. El uso de manitol, el uso de diuréticos de asa como la furosemida, el uso de la dopamina, que puede servir como vasodilatador esplácnico, y el uso de la N-acetilcisteína se usan de forma controversial. Hay quienes dicen que puede ayudar en algunos casos, hay quienes dicen que realmente no aportan mayores beneficios, de tal manera que su uso es controversial. En el caso de la furosemida, solo pudiéramos usarla en caso de que el paciente tenga un edema importante y necesitemos hacer una depresión ahí de líquido, pero generalmente no lo usamos en estos casos. Dieta de 0,6 a 0,8 gramos de proteínas en 24 horas por kilogramo de peso. Usar bloqueantes de H2 o bloqueantes de la bomba de protones tipo omeprazol, sucralfato, en el caso del sucralfato como un protector gástrico. Y finalmente el tratamiento de reemplazo renal, que es generalmente la diálisis o la hemodiálisis. En el caso de la diálisis tiene indicaciones muy concretas como el edema pulmonar agudo, la hipercalemia que no responde al tratamiento médico conservador, hiponatremia y acidosis que tampoco respondan al tratamiento convencional o que el paciente tenga signos y síntomas de uremia grave. En esos casos hacemos tratamiento de reemplazo renal, generalmente en pacientes que están en las unidades de terapia intensiva.
En el caso de un cuadro obstructivo que produzca injuria renal aguda, hay que permeabilizar inmediatamente la vía urinaria. Eso es más competencia de los especialistas en urología y se hace con procedimientos endoscópicos como por ejemplo la colocación de un catéter doble J o la nefrostomía, que ya vamos a ver dos láminas relacionadas con eso y terminamos. Esta próxima lámina van a ver el famoso y muy conocido catéter doble J. La imagen de la izquierda van a ver el catéter propiamente dicho. Tiene en sus dos extremos una especie de círculo que le permite fijarse, como lo ven del lado derecho, en la pelvis renal un extremo y en la vejiga en el otro extremo. Por eso se llama catéter doble J. Eso permite permeabilizar todo lo que es el uréter y liberarlo, pues, o permitir que pase la orina a pesar de haber un cuadro obstructivo en esa zona. Y para terminar, vamos a observar esta lámina donde se aprecia lo que es la nefrostomía. La nefrostomía es la colocación de un catéter directamente a nivel del riñón que está involucrado o que tiene el cuadro obstructivo. Eso permite que el paciente pueda orinar y que el riñón pueda liberarse de la orina directamente a través del catéter hacia la vía exterior sin pasar por lo que es el uréter, pasar por la vejiga ni pasar por lo que es la uretra. De la lámina que ven o la foto que ven del lado derecho es ya el catéter insertado en la región lumbar donde está el riñón afectado. Así que eso es en términos generales lo que es la injuria renal aguda, el tratamiento y bueno, muchísimas gracias por su atención y inquietud. Muchas gracias.